Bienvenidos a su programa cultural, filosófico, científico en ciencia divina de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, o la maravillosa escritura telepática o divina ciencia solar cósmica celestial. Bueno, vamos a compartir con ustedes un programa más con el divino sello de nuestro amoroso Padre Eterno, de nuestra Madre Universal Omega, la mejor amiga, a nuestro divino Maestro de Maestros, el Alfa y la Omega. Entender las enseñanzas universales. Divina bola de fuego depuradora, la sucesión eterna de los números, el número 318 de la divina justicia, que está en todas partes, en lo microscópico, en las divinas ideas humanas, está en la misma relatividad de ellas, está en los libres albedríos, está en las 318 divinas virtudes vivientes del espíritu humano, está arriba y abajo, en la materia y en el espíritu, en la vida y en la muerte, está en el todo sobre el todo, está en lo pensado, en lo impensado, está en lo imaginado, en lo inimaginado. Su divina esencia es divino fuego. Todos tenemos la divina herencia y todos poseemos temperatura, poseemos electricidad en nuestros cuerpos físicos. La Santísima Trinidad de nuestros cuerpos, que su divina creación no tiene ni principio ni fin, está en lo infinitamente contractible como en lo infinitamente expandible, es la divina eternidad viviente, mas cada hijo tiene principio y un destino. Dentro del principio, que es nuestro divino Padre Eterno, están los principios relativos de los mundos. Principio relativo de los mundos. Así nos enseña nuestro divino Padre Eterno, Señor de señores, líder de líderes, hermanos de la prueba de la vida. Vamos a compartir esta noche con cada uno de ustedes el maravilloso conocimiento que en esta oportunidad vamos a dar lectura a las divinas leyes. Las divinas leyes, hermanos, que corresponden al divino juicio intelectual de Dios para esta generación. Y vamos a compartir con cada uno de ustedes y bueno, vamos a ir aprendiendo un poco más y mejor sobre la maravillosa ciencia celestial. Pero quiero empezar con una reflexión en el cual nos hace entender y comprender mejor por qué camino debemos andar, porque no solamente es correr, si en el camino que llevamos no lleva a la espiritualidad. Por ejemplo, hermanos, una enseñanza que nos invita a meditar nos dice: ignorantes son aquellos que solo ven un camino para llegar a la cima de la montaña, y peor cuando quieren imponer ese camino. Más ignorantes son aún aquellos que tratan de imponer su camino. No hay dos hombres iguales. Como no hay dos hojas iguales,
aunque permanezcan en un mismo árbol. Cada uno toma el sol de una forma, y sin embargo, todas sirven al árbol. Pero muchos ignorantes entre los hombres tratan de dar normas para tomar el sol, y muchos entre ellos crean leyes para llegar hasta él. No saben que esas leyes pueden servir a los que las crearon, mas a otros pueden cortarle sus pasos. El hombre sabio, por ser sabio, comprende la situación de cada uno y en esa situación trata de llevarle la calma. Trata de llevarle la calma, no lo activa, no le impone, sino que hace que él se imponga. No le alimenta, sino que hace que él se alimente. Bien, hermanos y hermanas, vamos a compartir con cada uno de ustedes la lectura de las divinas leyes que corresponden al divino juicio intelectual de Dios para esta generación. Títulos, órdenes telepáticas dictadas desde su divina morada celestial a nuestra morada terrestre. Y bueno, vamos a aprender un poco más sobre la maravillosa ciencia celestial que envía nuestro divino Padre eterno. Divina Ley 1476. Nos dice el Alfa y la Omega. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, existió una extraña justicia. Existió una extraña justicia. Se provocaron inmorales atrasos con el extraño propósito de encubrir a los culpables. Cada atraso premeditado de esta extraña justicia se paga instante por instante, segundo por segundo. Mientras más se atrasó un juicio, mayor es la paga. Por cada segundo de atraso intencional, los culpables deben cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. Y como tal, extraña justicia era para todos obligadamente. Es que cada segundo de escandaloso atraso se multiplica por 1000, multiplicándose a la vez el infinito número de existencias a cumplir fuera del reino de los cielos. Para ser juez de sus hermanos, nos dice nuestro divino Padre Eterno, había que saberse de memoria el divino Evangelio de Dios. Y no hay ni uno, hermanitos, en la tierra que se sepa el divino Evangelio de nuestro divino Padre Celestial de memoria. Jueces, Corte Suprema, Poder Judicial, fiscales. Realmente, hermanitos, no respetaron la divina ley de nuestro divino Creador. ¿Y qué sucedió? Vemos que cada día se alejan más y más de la divina morada celestial, porque el alejarse del divino reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en tinieblas, y el acercarse al divino reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en luz. En este sistema de vida, los que están en la parte de la justicia, los que dictan sentencia en el Poder Judicial, la Corte Suprema, fiscales, realmente, hermanos, son espíritus acomplejados al oro. Cuánta corrupción frente a tantos casos que vemos actualmente, injusticias que no quieren solucionar,
y más aún, solamente a quien paga le hacen justicia, no al pobre, no al humilde, no al campesino, no al obrero que protege la naturaleza, protege sus tierras, de la contaminación, de la usurpación de las transnacionales que permite pues este sistema de gobierno frente a la alianza que hacen con las grandes potencias del mundo. Y son los verdaderos entreguistas de las riquezas de los pueblos. No les importa que el pueblo, por ejemplo, tenga necesidades en el campo de la salud, en el campo de la educación, en la agricultura. No les interesa. Les importa más sus intereses materiales, oportunistas, demagogos, y ahora en las elecciones ofrecen el oro y el moro. Y realmente, hermanos, nunca cumplieron con lo que prometieron, y menos a favor de los pueblos. Y todavía muchos le siguen creyendo, y muchos todavía caen en su juego, en su papel de brindarles pues su apoyo, y cuántos hermanos se ven aplaudiéndoles, haciéndoles propaganda. Esto, hermanitos, no es del agrado de nuestro divino creador. ¿Cómo, hermanos, entendemos cuando, por ejemplo, si leemos en la epístola del apóstol Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando, por ejemplo, nos dice en el Evangelio: primero obedeced a Dios, a vuestro Padre eterno, antes que a los hombres? ¿A quién servimos? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién preferimos? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Lo mundano o la espiritualidad divina? Nos está advirtiendo claramente, hermanos. El mundo y sus costumbres, todo lo que pertenece al mundo es lo mundano. Y cuando enseñó el Hijo de Dios la divina parábola del trigo y la mala semilla, la cizaña, allí, hermanos, estaba en forma de parábola. Cuando dice: el sembrador salió y sembró semilla buena, pero cuando se fueron a descansar vino las tinieblas y echó cizaña, y creció la buena semilla y la cizaña. Y lo cual nos dice nuestro divino creador: creció, y los segadores vinieron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla buena? Y dijo el Señor: esto es obra de las tinieblas, déjenlo crecer, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, los segadores pondrán el trigo al granero y la cizaña al fuego. ¿Qué significa esto? Todo les enseñó en parábolas, y se cumple lo que dice en el divino evangelio: y enseñará con parábolas, y dará a conocer desde el principio de la tierra todos los misterios de la tierra. El que siembra es el Hijo del Hombre. La semilla buena son los que son hijos de Dios, los que meditan su enseñanza y lo practican. El lugar es el planeta Tierra. Y el que siembra la cizaña es el demonio, Satanás, Belcebú, las tinieblas, ¿no? El materialismo, tenemos al capitalismo, las religiones y los llamados capitalistas, ¿no? Y los militares. Y la mala semilla son los hijos de las tinieblas, y el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, viene a ser el fin de lo mundano. Y acá se habla del fin del mundo, no es del planeta Tierra. Fin de lo mundano es, hermanitos. Fin, termina,
se acabó. Entonces, los segadores son los seres espirituales que mandará el Hijo del Hombre a retirar a los corruptos, a los malhechores, a los de las tinieblas, y estarán en el horno ardiente, donde habrá llanto, llorar y crujir de dientes, en el sufrimiento. Y en ese mismo instante los justos brillarán como soles en el reino de los cielos. Los justos brillarán como soles, no los llamados jueces de la Corte Suprema, Poder Judicial, que nunca se acordaron de su divino Creador. Protegieron, como ustedes verán, políticos mafiosos, corruptos, pero dictaron sentencia perjudicando a los humildes, a los sencillos, a los que querían hacer transformaciones, aunque microscópicas o pequeñas, pero eran para los pueblos. No los dejaron, lo pagarán segundo por segundo. Y cuando nos habla del fin del mundo, fin de lo mundano, porque el planeta Tierra no se destruye, nuestro Padre Eterno no destruye su obra, la transforma, la cambia, y lo hace con conocimiento. La bestia que representa todo este sistema de vida representa la dureza mental, el egoísmo espiritual. Y la bestia quiso triunfar por la fuerza, y el Cordero triunfa por conocimiento, por sabiduría, por espiritualidad, con los elementos de la naturaleza. Esto se llama, hermanos, el Armagedón. El Armagedón significa armarse con la mejor idea, con el mejor pensamiento, con la mejor obra, para enfrentar el divino juicio de Dios. Representa la participación de la naturaleza. Será, hermanos, tremenda. Movimientos sísmicos, terremotos, hundimientos de continentes, aparición de nuevos continentes, manifestaciones de la naturaleza, pero tremendas. Esto representa pues lo que vendrá, lo que ha de acontecer muy pronto, sin uso de armas. Es la revolución del conocimiento, la revolución del intelecto, la revolución del espíritu. Entonces, lo mundano, para que quede bien grabado en nuestras mentes, el cuidado que debemos tener nosotros, hermanos, nos está advirtiendo, y a veces no lo tomamos en cuenta. Es el mundo y sus costumbres. Todo lo que pertenece al mundo. Lo efímero, lo relativo, lo pasajero, lo ilusorio, lo que solo dura hasta la sepultura de vuestro cuerpo físico. Lo que está en contraposición de mis sagrados mandamientos. Lo que no me toma en cuenta. Yo les pregunto, hermanos, ¿una religión toma en cuenta al divino creador? No, porque se olvida que solo Satanás se divide a sí mismo y dividen al mundo en creencias, en fe, habiendo un solo Dios nomás. Los militares matan, asesinan, se preparan para matar, cumplen con la ley de Dios. Los capitalistas se enriquecen a costillas del hambre del pueblo. Es todo dolor y toda división causada en mi divino rebaño. Todo dolor y división causada en mi divino rebaño. En esto están las llamadas clases sociales, ¿no? Desprecio a los pobres y los que se creen de la realeza, ¿no? Pidieron ser humildes. ¿Qué más es lo mundano? Tener cuidado. Nos está advirtiendo nuestro divino Padre Eterno. Las malditas realezas. El rey de España, la reina de Inglaterra, las reinas de belleza, se engrandecen en la tierra, pero se achican en el cielo. Aquel que es despreciado en la tierra es engrandecido arriba. Los imperios
de extrañas filosofías, los imperios de extrañas filosofías, todo pensamiento oculto, toda ciencia oculta, los que practican las hechicerías, brujerías, que la lectura del tarot, de las cartitas, que de la bruja verde, de la bruja roja, de la bruja negra, los penduleros, los que se dedican pues a la adivinación, las ciencias ocultas, ¿no? En esas ideas inmorales está el demonio. Lecturas que no son árboles plantados por el divino Padre Eterno. Estudiaron a Satanás. Estudiaron a Satanás. Clarísimo. Las religiones es lo mundano. Las sectas, todo culto material, el apego a lo material. Hay que vivir sin apegos. Lo material, hermanos, ni siquiera es nada nuestro. Lo que obtenemos debe servir al divino creador, absolutamente todo. Y debemos hacerlo de todo corazón. Nos está llamando cada día, es una oportunidad de volver al camino que nos indicó el divino Padre Eterno. En el pasado Cristo nos enseñó, tengan cuidado de no entrar por la puerta ancha. Entren por la puerta angosta. El camino angosto, que eso conduce a la eternidad, y muy pocos andan por él, el sacrificio, el mérito. Y no entren por la puerta ancha, por el camino angosto o el camino amplio, y muchos andan por él. Eso les lleva a la condenación. Nos estaba advirtiendo todo culto material, toda doctrina que no me tome en cuenta, todas las doctrinas del mundo humanas no le toman en cuenta al divino creador, limitan solamente en sus conveniencias. Realmente, hermanitos, eso no es del agrado de nuestro divino creador. Los llamados partidos políticos corresponden al mundo, hermanos. Mentiras, engaños, falsedades, desprecio a mis humildes, dureza de corazón, racismo, y hacen gesto de ángeles, tratando de convencer a personas ingenuas, siendo verdaderos demonios. Estos demonios ofrecieron de todo y muchos cayeron en complicidad. No había que ser cómplices, hermanos. Es todo árbol, lo mundano es todo árbol que no plantó el divino Padre Eterno, y de raíz será arrancado. En una palabra nos dice el Alfa y Omega, en la maravillosa escritura telepática. Es el mundo, lo mundano es el mundo con sus ideas y costumbres que serán arrancadas de raíz. Y si todo esto lo que hemos mencionado serán arrancados de raíz, ¿por qué muchos todavía le dan importancia? ¿Por qué muchos los apoyan? ¿Por qué muchos caen ingenuamente en sus lazos? ¿Por qué el ser humano no despierta y con sus actos le dan las espaldas a su divina ley? Para meditar y reflexionar. Divina Ley 1477. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, los que más ilegalmente tuvieron fueron los más endurecidos para con los que menos tuvieron. Este extraño endurecimiento de las llamadas naciones ricas para con las llamadas naciones pobres se paga instante por instante, segundo por segundo. Y los que perteneciendo a naciones pobres defendían a las ricas, también lo pagan. Estos últimos tienen en sus contras
puntaje de hipocresía colectivo, en que cada segundo de hipocresía se multiplica por 1000, y por cada segundo de hipocresía los culpables tienen que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron sinceros y honrados para con los sufridos, a que puedan entrar los que fueron benevolentes para con los que ilegalmente más poseían. La extraña abundancia que poseyeron en la prueba de la vida los llamados ricos no es del reino de los cielos. Nada desigual es del reino. Realmente, hermanos, ¿cuántas naciones pobres le hacen juego a las naciones ricas? Es como muchos acá en la tierra. Saben que no deben brindar apoyo a las tinieblas y lo hacen. Y se cae en complicidad. Saben, hermanos, hay que tener mucho cuidado a quién se sirve, por qué se sirve y para qué se sirve, ¿no? Las naciones ricas empobrecieron más a las más pobres, invadiéndoles, apropiándose de sus riquezas, y esto lo hacía con la fuerza. Y la bestia no tuvo contemplación de tantas muertes, de tanto abuso, pues el juicio que viene para contra ellos será dolorosísimo. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, en un día de 1 hora vino su juicio tremendo de la bestia apocalíptica, de esas 3 bestias, de 7 cabezas y 10 cuernos, otra bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que era como una pantera, con patas de oso y boca de león, o la tercera bestia de 2 cabezas, ¿no? Y las 3 bestias, el militarismo, el capitalismo y las religiones, serán, hermanos, sacadas de la faz de la tierra por el Cordero. El Cordero de Dios viene con todo poder y gloria. Nadie le dañará. Las 3 bestias querían seguir realizando sus acciones nefastas, negativas, mas todo tiene su tiempo. Pidieron un tiempo y ese tiempo se acorta cada día más. Sus días están contados, sus horas están contadas. Ellos mendigarán el pan. Su juicio será por frío, agua y fuego. Las naves celestes, hermanos, con fuego magnético solar, juzgan a estas naciones del maldito militarismo, del capitalismo y las religiones. Nadie querrá ser cómplice de la bestia. ¿Acaso no dice el Evangelio? La Babilonia, la grande, ha caído. Nueva York. Es solamente un ejemplo. Guarida de demonios. Guarida de aves impuras y asquerosas. Es una nación más vil frente a sus hermanos del mundo. No les importaba asesinar, alimentar a otras naciones con armas para que destrocen a sus hermanos. Lo vemos, Estados Unidos llenando de armas a Israel y por ejemplo, la OTAN y las organizaciones mundiales le hacen juego a esta nación, a esta bestia. Refugios, campamentos, hospitales, no les interesa. Y recuerdo en el libro del Apocalipsis, constantemente nos dice el Divino Padre Eterno. Y surge un ser divino, celestial, como el sol vestido hasta los pies, con un cinturón en el pecho,
Y tenía en su mano las 7 estrellas, los 7 espíritus, y frente a él los 7 candeleros, que son los espíritus enviados para el mundo, a los rebaños. Y le dice al primero: escribe a Efeso. Y le advierte: ustedes han descuidado su fe, han descuidado su conversión y su prédica. Y los que triunfen les daré del árbol de la vida. El mensaje a Esmirna: deben permanecer fieles en el camino, en Cristo y en la fe, y tener cuidado ante la sinagoga de Satanás de los judíos. ¿Por qué les dice esto? Sinagoga de Satanás. Porque es la obra, lo que estamos viendo ahora, lo que hacen. Una obra criminal, asesina. Totalmente, hermanos, el rostro de la bestia. Pero los que triunfen, los que no se contaminen, les daré de la corona de la vida, y no tendrán la segunda muerte. El árbol de la vida, la corona de la vida. Escribe, dice el Hijo de Dios al ángel enviado al mundo, a Pérgamo. Todavía están encerrados entre el comercio, entre la venta y la compra en el sistema capitalista, pero los que triunfen, les daré de comer el maná que alimentó al pueblo de Israel. Y Cristo anuncia: ese pan que alimentó al pueblo de Israel no lo dio Moisés, lo dio nuestro Padre Eterno. Ese pan de vida ha bajado a ustedes. Soy yo, Cristo. Danos ese pan, le decían los discípulos, pues el que come mi carne es carne verdadera, y el que tome mi sangre es sangre verdadera. El que no toma ni come mi cuerpo no es parte mía. Esto representaba, hermanos, su doctrina, su enseñanza, su conocimientos espirituales, su ejemplo, su entrega, como nos decía en el Divino Evangelio. A Tiatira, escribe, dice al ángel, el Alfa y Omega, el verdadero testigo fiel y verdadero. Ustedes tengan cuidado de las degeneraciones sexuales y de la sinagoga de Satanás de los judíos. Una vez más, sinagoga de Satanás de los judíos. Y les daré el que triunfe, la estrella de la mañana, que es Cristo. Escribe a Sardes: están extraviados, sin fe, están como perdidos, pero el que triunfe, estarán sus nombres escritos en el libro de la vida, dice el Alfa y Omega, le dice, escribe al ángel, el que nos ama, el Verbo de Dios. Y vestirán con vestiduras blancas, como ejemplo del espiritual. Escribe, dice el Divino Padre Eterno en la Odisea. Y les dice: tened cuidado de las obras y de las carnes ofrecidas a los ídolos por los judíos, sinagoga de Satanás. Pero los que triunfen, dice el Amén, el que posee la espada de doble filo, el que posee los ojos de fuego y sus pies como bronce refulgente, el primer nacido entre los muertos. Sus nombres estarán como ejemplo en una columna ante el divino Creador. Se conocerán los nombres nuevos de Dios y el nombre nuevo de la ciudad. Escribe así a la Odisea y Filadelfia: no seáis tibios, o bien eres frío o bien eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y estarán en el trono con el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que posee las coronas celestiales, el que es
el que ha sido y el que vendrá, el alfa y la omega. Pues todo esto pasará, hermanos. Así nos dice el Divino Padre Eterno, cómo las naciones llamadas poderosas sufrirán segundo por segundo en el divino juicio de Dios. Porque a sismo limpio, terremotos, maremotos, veremos cómo estos demonios serán juzgados con los mismos elementos de la naturaleza. Y qué espectáculo de naves celestes en el cielo, infinitas, tamaños, colores y formas. Imagínense, hermanos, que nos dice el Divino Padre Eterno, para tener una idea del poder que tiene una sola nave celeste. No tiene comparación con la ciencia humana. No son nada, hermanos. En los lugares de construcción de los platillos voladores, ellos nos observan. Así como observamos nosotros a nuestros microbios, ellos nos observan. Los niños genios viajarán al espacio. Mundos remotísimos visitarán la tierra de los cielos abiertos. Mundos celestiales visitarán la tierra de los cielos abiertos. Las primeras construcciones de las naves celestes se realizarán en la tierra. No se utilizarán más los combustibles. La naturaleza será limpia y silenciosa. La nueva propulsión será el magnetismo silencioso. El magnetismo lo revoluciona todo. Todo lo cambia el divino magnetismo. Empieza a moldearse otra moral. El hombre moldea al hombre con imitación a las Sagradas Escrituras. Toda idea, toda palabra, toda parábola son proféticas, crean el futuro de las cosas. Ya nos vamos proyectando del poder solar que hará cambiar todo nuestro planeta Tierra. Divina Ley 1478. En el extraño y desconocido mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron muchas clases de demonios. Uno de ellos fueron los que acapararon el dinero en metal. Los tales serán maldecidos por el mismo mundo, que pusieron en jaque. Todos deberán y serán condenados al fuego solar. Muchos pedirán que se les dé de beber metal derretido, el mismo metal que codiciaron en la prueba de la vida, en la televisión solar. El mundo los verá y verá cómo fundían el dinero metálico. Muchos de estos demonios que pecaron con ocultismo se suicidarán. De nada les servirá, porque si 1000 veces se suicidan, 1000 veces serán devueltos a la vida por el Hijo primogénito, para que se cumpla el divino juicio público y universal que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Todo acto tiene sus consecuencias. En el mundo habían ciertos demonios que, viendo que escaseaba, por ejemplo, el sencillo, ellos se escondían y hacían más doloroso la prueba de la vida. Esto no se debe hacer, hermanitos. Todo lo que va en contra del bienestar de los pueblos, uno tenía que meditar y no hacerlo. Pero a estos demonios no les interesó el malestar, el hambre, la necesidad, como vemos en el mundo, ¿no? La burocracia, la espera, las largas colas, que esperen. Y esto sucede en diferentes organizaciones privadas, públicas, donde al pobre, al humilde, no lo consideran. Y todos aquellos que estuvieron a cargo de puestos públicos y trataron mal a sus semejantes, lo pagan segundo por segundo, instante por instante. ¿No se os dijo en el Divino Evangelio, cuando uno de los fariseos se le acercó y le tentaba a Cristo y le decía: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante?
¿por qué me tentáis? El primero y más grande mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esto es el primer mandamiento. Y hay uno semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos leyes sustentan y regentan las leyes de Dios. Quedaron asombrados. Y es lo que muchos se han olvidado. Divina Ley 1479. En el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, hubo hechos que no debieron haber existido jamás. Hubo hechos que no debieron haber existido jamás. Por ejemplo, el todo sobre el todo de todo pensar humano se desvirtuó en el mismo instante en que la humanidad escogió un extraño y desconocido sistema de vida, que en sus leyes incluyó la desigualdad. Las criaturas pensantes obraron con una psicología que ni ellas mismas pidieron en el reino de los cielos. Porque nada injusto se pide a Dios. Toda injusticia ocurrida en todos los tiempos, y en todos los instantes del libre albedrío humano salió, por lo tanto, sobre los mismos que originaron la injusticia y todo sufrimiento, sobre ellos mismos recae todo el peso del divino juicio final. Hechos que jamás debieron de practicarse. ¿Cómo se desvirtúa con este extraño sistema de vida cuando se incluye la desigualdad? Y nadie lo pidió al Divino Padre Eterno. Esto es algo injusto, hermanos, porque hay riqueza para todos, hay lugar para todos. Pero imagínense que desde hace mucho tiempo, solamente en el campo de cultivo, los latifundistas, los que acaparaban grandes terrenos, esto no debe ser, hermanos. Hay espacio para todos. Y los que realmente lo trabajan deben realizarlo y son parte de la tierra. Tantos lugares que se deja abandonado y no se trabaja y se quita la oportunidad a otros de ganarse el pan con esos terrenos de cultivo. En algo se superó los latifundistas, el latifundio de aquellas épocas, pero aún así todavía queda el acaparamiento de muchos frente a muchos que también no tienen ni dónde tener un lugar para poder sobrevivir. Todo debe compartirse con igual, como buenos hermanos, el pan material como el pan espiritual. Esto se llama, hermanos, el comunismo celestial. Esto lo llevamos en nuestro ser, en nuestro espíritu, porque vivíamos en el divino reino de los cielos la igualdad, y el Hijo de Dios lo enseñó. ¿Acaso no dijo: todos sois iguales en derechos delante de Dios? Y todos vivían como hermanos. En los Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio nos dice, y todos compartían por igual. Muchos vendían y lo ponían a los pies de los discípulos para que se distribuyera para todos. Y nadie tenía necesidad. Esto es el principio del comunismo espiritual divino. Aquí en la tierra, hermanitos, nunca se ha dado el comunismo. El comunismo es cuando no hay dinero, hay armonía para todos. Esto lo implantará, les guste o no les guste, quieran o no quieran, el Hijo de Dios. Y todos aquellos que no quieran vivir este sistema, simplemente, hermanitos, desencarnan, mueren y van a mundos de desigualdad, de explotación, mundos como los que estamos viviendo. Porque su sal de vida no da para más, su puntaje no da para más. Tienen que volver a repetir los mundos de la injusticia. Ahora les toca a ellos no explotar, sino ser explotados.
sufrir como hicieron sufrir a otros. ¿No dice con la misma vara que mides serás medido? ¿Acaso no dice el divino evangelio, tal como siembras cosechas? Ellos no tuvieron compasión con los humildes y desposeídos, pues ellos pidieron al Padre Eterno su juicio severísimo. Nuestro Padre Eterno nada obliga, pues lo pagarán. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno, Divina Ley 1480. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, no se tomó en cuenta al espíritu como tal. Las leyes del espíritu, hermanos, no se enseñó. Y la gran mayoría vive ignorando las leyes del espíritu. Por ejemplo, hermanos, recuerdo cuando Nicodemo nos dice, Señor, le dice a Cristo, sabemos que viene del reino de los cielos porque nadie puede hacer estas cosas sino alguien que venga de arriba. Nicodemo, le dice Cristo, para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, Señor, pero ¿cómo puedo yo ya, un hombre viejo, entrar al vientre de mi madre? No, Nicodemo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no ha sido una pequeñita molécula y ha ido avanzando, moléculas de oxígeno, de tierrita, de plantitas, de cucarachitas, libélulas, maripositas, gorrioncitos. Como humanos, hermanos, tenemos 318 reencarnaciones, pero cada célula de nuestro cuerpo es una reencarnación. Imagínense la cantidad de existencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, hasta llegar a nuestra geometría actual. Y así iremos avanzando. Aquí no tiene límites. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, principados, virtudes. Y bueno, no hay límites. Entonces le dice el divino Maestro Cristo, ¿por qué te asombras cuando te digo que hay que nacer de nuevo de arriba? Porque lo que es del espíritu es. Lo que es de la materia es, o de la carne es. La carne vuelve al polvo de la tierra, porque pidió leyes relativas. El espíritu regresa a su lugar de origen. Ahora recién se explica. Por eso que no le entendían. Entonces nos dice Cristo, lo espiritual es como el aire, no sabes de dónde viene, hacia dónde va, ahora se revela, ahora se explica. Y les dice, si no entendéis las cosas terrenales, menos comprenderéis las celestiales. Y para comprender la ley celestial hay que tener humildad, paciencia, investigar, como dice el Evangelio, buscad y encontraréis, pedid y se os dará, llamad a la puerta y se os abrirá, porque el que pide se le brinda, el que busca encuentra lo que el común de la gente no encuentra, y el que llama a la puerta se les abre, ¿no? Entonces, hermanos, ahora comprendemos las leyes del espíritu. Son 300 divinos rollos telepáticos lo que nos habla de las divinas ideas, del espíritu, cómo sea un espíritu y materia. El origen de la materia está en 3000 divinos rollos telepáticos. 300 rollos sobre las naves celestes, 500 sobre la caída de este sistema de vida, 6000 divinos rollos de 6000 divinas parábolas bíblicas. Las leyes del espíritu, nos dice el divino Padre Eterno, el espíritu humano es divina electricidad pensante y pidió alianzas con las divinas virtudes. No está solo. El espíritu hace alianza con la materia y con las divinas virtudes. Y cada divina virtud posee su divino libre albedrío. Y el espíritu pidió, hermanos, hacerlas avanzar, hacerlas desarrollar. Y amplía nuestro divino Padre Eterno. El espíritu es como un padre solar para las virtudes y para las moléculas. Para las virtudes y para las moléculas. Es decir, posee el brillo de un sol. Es fuego hecho conocimiento que enriquece magnéticamente al espíritu. Entonces, hermanos, el espíritu pidió leyes eternas y la materia pidió leyes relativas. El espíritu y la materia son una misma cosa, salido de una misma causa,
pero expresadas en diferente libre albedrío. Por ejemplo, la muerte es una fase del magnetismo, en que salió de un doble magnetismo. Espíritu y materia hicieron alianzas con fuerzas magnéticas. Y la materia pidió pocas líneas magnéticas y el espíritu infinitas líneas magnéticas. Y cuando llega el proceso llamado muerte, como lo conceptúa el hombre, porque no hay muerte verdadera, es un cambio, una transformación, el magnetismo del espíritu se desprende del magnetismo de la materia. El espíritu se carga del conocimiento, que es la sal de la vida, del cual saldrá el futuro cuerpo de carne. Por ejemplo, hermanos, un cuerpo físico, así como vemos en cada uno, es producto de leyes divinas salidas del macrocosmos. Conceder un cuerpo físico no es como conceder una cosa cualquiera. Es producto de alianzas magnéticas materiales y alianzas magnéticas espirituales. Se hace con responsabilidad y no se hace a la suerte. Son leyes o el arca de las alianzas. Porque todo lo que hacemos aquí en la tierra repercute arriba. La ley es la misma, lo que cambia es la filosofía que por un instante se vive. Escribe el alfa y el omega. Bueno, vamos a completar la divina ley. En el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, no se tomó en cuenta al espíritu como tal. Se le consideró como objeto del cual se podía sacar provecho. Se le consideró como objeto del cual se podía sacar provecho. Esta extraña forma de considerar a los demás lo pagan los creadores del extraño y desconocido capitalismo. Lo pagan instante por instante, segundo por segundo. Estos fueron los que más durmieron en la prueba de la vida. Escrito fue: todo espíritu duerme. Se duerme arriba y se duerme abajo. Ninguno que se durmió dejándose influenciar por extrañas sensaciones que perjudicaban a otros, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Extrañas leyes del oro que no se tomó en cuenta al espíritu y se consideró como objeto del cual se podría sacar provecho. Esta extraña forma de considerar a los demás lo pagan los creadores del extraño y desconocido capitalismo. Vemos, hermanos, las intenciones de este sistema corrupto que desaparecerá. No les interesa el bienestar de su prójimo, solo les interesa sus apetitos materialistas. Lo que decíamos hace rato, lo mundano, el culto a lo material, aferrarse a lo material. Se perfeccionaron en el mal y difundieron el mal. Bien se merecen que las tinieblas se los haga suyos, porque lo consideran su amiga, hacen alianza con ella. Y no les importó a su prójimo, sabiendo el divino Padre Eterno que les advirtió. Y les decía, por ejemplo, en una de las hermosas parábolas, cuando nos dice del juicio que vendrá. Y el Hijo de Dios está sentado en su trono y serán llevadas las naciones para su juicio, y separará a los cabritos de los corderitos a la derecha, a la izquierda, y les dirá: vengan los que hicieron el bien a mis hijos, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve desnudo me vestieron, cuando vine como extranjero me recibieron, cuando estuve en el hospital me visitaron, cuando estuve en la cárcel me visitaron. Entonces ellos le dirán: pero ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo viniste como extranjero? ¿O cuándo estuviste en el hospital o en la cárcel? Entonces el Hijo de Dios dirá: de verdad os digo que todo lo que hicieron con mis semejantes, a mí me lo hicieron. Y les dirá a los que hicieron mal: vayan ustedes a las tinieblas, donde hay llanto y desolación, porque cuando tuve hambre no me disteis de comer,
Cuando tuve sed no me disteis de beber. Cuando vine como extranjero no me recibisteis. Cuando estuve desnudo no me vestisteis. Cuando estuve en la cárcel no me visitasteis. Cuando estuve en el hospital no me visitasteis. Entonces ellos me dirán, pero ¿cuándo te vimos con sed o desnudo o con hambre o como extranjero en el hospital o en la cárcel? Y el Hijo de Dios dirá, todo lo que hicieron a sus semejantes, a mí me lo hicieron. Para reflexionar y meditar, hermanos. Gracias por compartir un programa más que hemos realizado y nos acercamos para las conferencias allá en Huánuco y en Tingo María, como también en otros lugares donde no, hermanos, se para la difusión, se expande día a día. Nos despedimos con una frase muy bonita que dice, cuídate del intelecto. Él está al servicio del deseo y siempre lo justificará. Solo cuando llegue el no deseo, el mecanismo del intelecto te servirá para visitar las estrellas. No olvides que andamos sobre las arenas del tiempo. Aprende de todo, oh hermano, aprende de todo, porque aquello que pasa, nunca vuelve de la misma forma. Muy buenas noches, hasta cualquier momento. Paz profunda.